Shalom Brajot. Hemos estado viendo las tradiciones de los ancianos. Hoy corresponde la parte número 4. Parte número 4 de las tradiciones de los ancianos. Habíamos visto en el libro de Colosenses, el capítulo 2, en el verso número 8, Colosenses 2:8, que decía: mirad que nadie os engañe. ¿Qué es ese mirad que nadie os engañe? Asegúrense, verifiquen, miren, cerciórense, escudriñen que nadie los esté engañando. ¿Y por medio de qué el engaño? Ahí lo dice, por medio de filosofías. Digamos que la filosofía viene de los griegos, de los cultos a Sofía, la diosa de la sabiduría, que era una serpiente. Es decir, que la filosofía es el culto a la serpiente. El símbolo de la sabiduría de Sofía era precisamente una serpiente. Y dice, por medio de filosofías, ¿y qué más? Y huecas sutilezas. ¿Qué significa algo hueco? Algo que no tiene contenido, algo que no es sólido. ¿Y qué pasa si usted edifica sobre un fundamento que no es sólido? Se le derrumba lo que construye, según las tradiciones de los hombres. O sea que van a colocar filosofías y huecas sutilezas y van a utilizar las tradiciones de los hombres para engañar. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según. Entonces es entender que iban a dejar a Mashiach a un lado, porque está escrito que nosotros tenemos que edificarnos de acuerdo a Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice: edificaos. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de los Sheliachim y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua HaMashiach mismos, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo Kadosh en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach HaKodesh. Entonces, lo que está diciendo allí, que los que iban a implantar esas tradiciones de los hombres, iban a dejar de un lado a Mashiach e iban a colocar otro cimiento u otro fundamento. Ahora, volvemos ahí al libro de Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice, la última parte, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. Allí, en el capítulo 2, vamos a saltarnos: nadie os prime de vuestro ¿qué? Premio. ¿Cuál premio? La vida Olam. Entonces hay alguien interesado en quitarnos la vida Olam. Y ese es el enemigo, el adversario, el cual no quiere que ninguno se salve. ¿Y por qué no la iba a quitar? Por medio de lo que dice antes, por medio de las filosofías, de las huecas sutilezas, las tradiciones de los hombres, los rudimentos del mundo. Ahora, dice, afectando humildad. En otras escrituras dice, falsa humildad, afectando humildad. ¿Y qué más? Y culto a los ángeles. Resulta de que los que iban a poner esas filosofías y huecas sutilezas se iban a caracterizar, entre otras cosas, por colocar la adoración a los ángeles. Y le van a cantar las canciones en hebreo a los ángeles, invitándolos a que cada Shabbat vengan. Y dicen, verso número, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. O sea que van a especular sobre cosas del Shamaim. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea que son cosas que han salido de la mente de ellos. Y no haciéndose, ¿de quién? De la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Mashiach. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Elohim. O sea que se separaron de la cabeza, se separaron del Mashiach. Verso número 20. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso? ¿De conformidad a qué? A mandamientos y doctrinas de hombres. Se lo voy a leer en otro tipo de traducción. Vamos a leer ese mismo texto de Colosenses 2:18. Colosenses 2:18 dice: que no nos prive del premio nadie, que se deleite en una humildad ficticia,
y en una forma de adoración de los ángeles, plantándose en las cosas que ha visto, hinchado sin la debida razón por su disposición de ánimo carnal, puesto que no está firmemente adherido a la cabeza, aquel de quien todo el cuerpo suministrado y armoniosamente unido por medio de sus coyunturas y ligamentos sigue creciendo con el crecimiento que Elohim da. Si ustedes murieron juntamente con Mashiach para con las cosas elementales del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se sujetan aún a los decretos? No toques, ni gustes, ni palpes. Respecto de cosas que están destinadas todas a la destrucción por el uso de acuerdo con los mandatos y enseñanzas de los hombres. Entonces, iban a adorar a los malaquim, a los ángeles. Se iban a separar de la cabeza que es Mashiach. Obviamente, el que no tiene a Mashiach no tiene tampoco al Padre. E iban a colocar unas doctrinas y unos mandatos de hombres. Entre ellas dice, no toques. ¿Por qué? Porque iban a imponer en las congregaciones las leyes que restringen a la congregación para las mujeres. Y aquellas leyes que se dice, el varón no puede darle la mano a una mujer, a una joven. ¿Y por qué no puede darle la mano? Porque muy posiblemente la mujer lo contamina. La mujer lo contamina. Por eso el varón de la congregación, de la sinagoga, no puede darle la mano. Por el estado de edad, de impureza, porque no se sabe cuándo va a estar en ese estado y porque le puede inducir malos pensamientos. Entonces, dentro de las leyes rabínicas está que un rabino no puede darle la mano a una mujer. No toques, no gustes. Pues imponieron un conjunto de leyes. ¿Cómo? Impusieron un conjunto de leyes. Bueno, aunque ahí hay una doblez, porque si un rabino quiere pecar, simplemente se va a otro lugar donde no lo conoce, y allí puede pecar todo lo que quiere, y luego vuelve a su lugar como si no hubiese pasado, al igual que hacen los sacerdotes de Roma. ¿Ya? No gustes, porque resulta de que Yahweh dijo, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. El cabrito. Pero el rabino lo extendió a que si usted come pollo con leche también está cometiendo pecado. Y lo extendió a casi cualquier tipo de carne, así no sea que haya sido muerta la mamá y el ternero y se haya ordeñado la vaca, así no haya pasado eso, se restringió a todo. No se puede comer carne con. Ahora, allí hay un principio sano que ahí más adelante lo va a decir. Puede ser que eso tenga algo de bueno, pero no tiene nada contra los apetitos de la carne. Y entendemos esto. En el libro de Bereshit, dice en el capítulo 18, dice en el verso número 1, Bereshit 18:1, después apareció Yahweh en el encinar de Manred, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del Yom. Está hablando de Barajá. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo Adón, si ahora he hallado Gesed en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de leche y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de ¿qué? De flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del ¿qué? Rescoldo. Y corrió Abraham ¿a dónde? A las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también, ¿qué cosa? Mantequilla, ¿y qué más? Y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Qué dice que comieron? Carne y leche. Si Yahweh hubiera prohibido eso, pues ese texto no se hubiera escrito, ¿ya? Pero es entender que Yahweh colocó un propósito perfecto, diciendo, a esa vaca y a ese ternerito, el día que mates ese ternero, que tomaba esa leche de esa vaca, lo menos que puedes hacer, lo que no debes hacer, es guisarlo con esa leche de esa vaca y comértelo. Yahweh en su infinito ahabat y en compasión con esos seres lo prohibió. Pero de allí tomaron un conjunto de leyes para imponer unas normas sobre la vajilla. Entonces, vajilla que utilices para cocer leche, así la laves muy bien, así le eches agua caliente, no la puedes utilizar
para cocinar absolutamente nada. Entonces tienes que tener dos vajillas. Una para las cosas que tienen que ver con leche y otras para las cosas que tienen que ver con carne. Y es más, algunos tienen tres vajillas. Tres vajillas. Una para las que tienen que ver con leche, otras para las que tienen que ver con carne y otras para lo que no tiene que ver ni con carne ni con leche. En el libro vamos al libro de Marcos, en el capítulo número 7, verso número 8. Marcos capítulo 7, verso número 8. Dice: porque dejando el mandato de Elohim, os aferréis a la tradición ¿de quién? De los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ollas. Porque al principio el rabino decía, la pueden lavar, pero la tienen que someter a un proceso de lavado estricto. Entonces después de unas horas ya la podían utilizar, hasta que algún rabino se le ocurrió y dijo, no, eso está mal. Definitivamente tienen que tener dos vajillas distintas, una para la carne y otra para la leche. Entonces ahí está diciendo, son mandatos establecidos por hombres. Y esos mandatos establecidos por hombre, dice verso número 8, Marcos 7, 8, porque dejando el mandato de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres. Resulta de que esa tradición de los hombres, esos mandatos de no toques, no gustes, hacían e introducían algún rito pagano. Al principio que leímos acá en Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, leímos en el verso 18 que decía, nadie os prime de vuestro ¿qué? Premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Dice que nadie los prive del premio, nadie que se deleite en una humildad ficticia. ¿Cómo se demuestra la humildad de un hombre judío de acuerdo a la tradición rabínica? ¿Saben cómo? ¿Cómo se demuestra la humildad en el pueblo judío de acuerdo a la tradición rabínica? ¿Qué tiene que hacer el hombre judío para mostrar que es humilde ante el Creador? ¿Saben? Para el hombre judío mostrar que es humilde ante el Creador se tiene que colocar una equipa. Si el hombre se coloca una equipa, ya demostró que es humilde ante el Creador. Eso es un mandato establecido por hombres. Y es una humildad ficticia, porque la verdadera humildad es guardar todos los mandatos que Yahweh dejó cumplidamente. En el libro de Isaías, en el capítulo 29, Isaías capítulo 29, vamos a ir al verso número 9, Isaías 29, 9. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscados y qué, y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de qué, de sueño, y cerró los ojos de vuestros qué, profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual se tienen al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice así pues el Adón, porque este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, de aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios, de los jajamim, y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Resulta de que cuando los jajamim estaban diciendo que un hombre no podía caminar unos cuantos centímetros sin un cobertor sobre su cabeza, estaban colocando un impedimento espiritual para la comunicación con su Elohim. De modo que leyeran en el libro de la Torá y no entendieran. ¿Por qué? Porque resulta de que acá en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, en el capítulo número 11, dice en el verso número 4, todo varón, ¿qué hora? Primera de Corintios 11:4. Leamos en el 3, 11:3. Pero quiero que sepáis que Mashiach es la ¿qué? La cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de ¿qué? De la mujer. Y Elohim la cabeza de ¿quién? De Mashiach. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Entonces, ¿cuál es la cabeza de todo varón? Mashiach. ¿A quién afrenta? A Mashiach. Afrenta a Mashiach. ¿Por qué? Porque está colocando un impedimento en la comunicación con su Mashiach.
Y normalmente ese impedimento para la comunicación con su Mashiach resulta de que es un objeto, un cobertor idolátrico de adoración al sol, que lo utilizaban los adoradores del sol. Por eso se llama también solideo. Al afectar su cabeza, que es Mashiach, afecta también su ros, su cabeza física. ¿Para qué? Para que si le dieran a leer el libro al que sabe leer, él dijera, ¿qué? No lo entiendo. No entiendo lo que dice. ¿Pero qué sí entiendo? El mandato que me da el rabino. Ese sí lo entiendo. El mandato que me dice que tengo que levantarme con el pie derecho y atarme primero el zapato. Ese sí lo entiendo. Entiendo el mandato que me dice el rabino que tengo que prender velas. Pero no entiendo los mandatos que me dice Yahweh. Que guarde su Torah y que no le añada ni le quite. ¿Por qué? Porque se supone que los rabinos vendieron la idea de que para entender la Torah se necesita tener una Torah oral. Es decir, que es la palabra del rabino la que le permite al hombre entender la Torah que Yahweh dejó. Cuando en Devarim dice en el capítulo 30, este mandato que yo te ordeno hoy no es difícil para ti, ni está lejos. No está en el otro lado del mar, para que no lo diga, ¿quién nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos? Es decir, no necesitas a otro hombre que venga y te enseñe la Torah para que tú la guardes y la cumplas. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Que ni necesitas del hombre para entenderla, ni necesitas de otros libros para entenderla. Que es que dobles tus rodillas y le pidas a Yahweh sabiduría y Él te da la sabiduría para entender. Porque de su boca viene la sabiduría. Entonces, si le dan el libro al que sabe leer con un impedimento idolátrico sobre su cabeza, Yahweh le dijo a Yahoshua en el tiempo en que Acán cometió el pecado del anatema: yo no voy a estar con ustedes hasta que no quiten el anatema de en medio de ustedes. Un objeto idolátrico sobre la cabeza rompe la comunicación con Elohim. Ahora, ¿qué hicieron allí? Resulta de que las Ajot, las mujeres que deberían tener cubrimiento sobre su cabeza, les dijeron, no, ustedes no tienen que cubrirse. Y los varones que no tenían que cubrírselas, a ellos les mandaron, cúbraselas. Rompen la comunicación con Elohim, en referencia a las mujeres, ya, porque hacen que estudie, ore, profetice, sin cubrirse la cabeza. A veces les enseñan que se coloquen simplemente una peluca, ¿ya? Y al varón que no debería tener cubierta su cabeza, porque rompe esa comunicación con el Elohim, lo obligan a cubrírsela. Cuando entender que hasta el año 1700 en las congregaciones de Yahudí alrededor del mundo no era una práctica común cubrirse la cabeza. Que fue a partir del año 600 donde unos varones dijeron que para leer la Torah había que cubrirse. Y que en la medida que fue pasando el tiempo, más hombres decidieron tomar eso como ley. Hasta que en el año 1700, cuando ya empieza a escribirse el Shulchan Aruch, el código de leyes que le dice a usted todo lo que tiene que hacer en el día, y que no puede apartarse de ese código en ningún momento, porque él le dice con qué pie se levanta, con qué pie se acuesta, y todo lo que tiene que decir en el día y hacer. Cuando ese código se imprime, entonces todos los hombres de Israel se ven sometidos a ese código. Y todo lo que se ordena allí lo hacen fielmente. Guardaron la tradición, pero dejaron a un lado la Torah establecida por Yahweh, la Torah escrita establecida por Yahweh. Dejaron a un lado la Torah establecida por Yahweh. Ahora, decía dos cosas allí. Uno, la ficticia humildad. ¿Qué era lo otro que decía? El culto a los ángeles. El culto a los ángeles. Y resulta de que hay 72 ángeles que ordena invocar, adorar y pedir los rabinos. 72 ángeles. El culto a los ángeles está extendido sobre el pueblo de Israel en estos días por órdenes rabínicas. Adoran ángeles, invocan ángeles, se postran ante ángeles y les piden. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 22, vamos a ir al verso número 9. Apocalipsis 22, 9, que podemos leer. Veamos el 8. 22:8. Dice: yo, Johanán, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del malá que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tu sajín, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Elohim.
¿cuáles son los ángeles que buscan adoración? Ciertamente no son los que están en los Shamaín y ven el rostro de Yahweh, son los caídos, a los cuales se le canta y se le pide que no estén entendiendo lo que están cantando, le están pidiendo a los ángeles. Al ángel no se le pide protección, se le pide a Yahweh. Al ángel no se le pide salud, se le pide a Yahweh, en nombre de Yeshua. Si fuera poco, en el capítulo 19 de Apocalipsis, verso número 10, recuerda que ahora leímos en el 22, pero ahora leamos en el 19 y en el verso 10, y me postré a sus pies para adorarle. Sino, bueno, 19:9, y el malad me dijo, escribe, felices los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Elohim. ¿Con quién está hablando? Un malad. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus ajín que retienen el Ed de Yeshua. Adora a Elohim, porque el Ed de Yeshua es el Ruach de profecía. 2 veces Yohanan quiere postrarse ante los pies del malad para adorarle, para agradecerle, y el malad le dice no, porque ningún malad de Yahweh está autorizado para recibir adoración. Pero resulta de que a través de la cábala se inventaron que había que pedirle a los ángeles y que había que hacer trato con los ángeles para que los ángeles estuvieran bajo las órdenes del hombre. Y entonces los rabinos creen tener el poder de ordenarle a los ángeles hacer cosas y obedecen. Ahora, miremos cuáles ángeles dice la escritura que adoraban. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes. Vamos a ir al capítulo número 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Leemos en el verso número 15. Segunda de Reyes 17:15. Dice, y desecharon, ¿qué cosa? Sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los ed que él había prescrito a ellos, y siguieron, ¿qué cosa? La vanidad. Y se hicieron, ¿qué? Vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron, ¿qué cosa? Todos los mandatos de Yahweh, su Elohim, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Cuando ustedes leen allí todo el ejército de los cielos, implica todas las estrellas e implica todos los ángeles. Ahora, conforme a las costumbres de las naciones que estaban alrededor de ellos, resulta que las naciones paganas que no conocen al Elohim sí tienen adoración a ángeles, y a esos ángeles le piden y le hacen adoración al ángel de la guarda, ¿ya? Hacen las imagencitas de los angelitos y las tienen allí en sus casas, tienen todo un altar de ángeles. Eso es de las naciones paganas. Pero resulta de que Israel se desvió del camino que Yahweh le había trazado, porque Yahweh nunca le mandó adorar ángeles. Y entonces metió 72 ángeles y los dividió en las constelaciones en el zodiaco para adorarlos. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Leemos en el verso número 4. Entonces mandó el rey al Cohen Gadol Hilcías, a los Kohanim de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen, ¿de dónde? Del templo de Yahweh, todos los utensilios que habían sido hechos para el ídolo abominable Baal, para la diosa abominable Acera, y para todo el ejército, ¿de dónde? De los Shamaín de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Verso 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto, ¿quiénes? Los reyes de Judá. Recordamos que hicieron los reyes de Judá, ¿qué leyes colocaron? Leyes de hombres, para que quemasen incienso en los lugares altos, en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, ídolo abominable, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Yahweh había prohibido todo ese tipo de las cosas, incluyendo el zodiaco, el que los paganos leen por allí, con lo cual intentan pronosticar el futuro. Pues resulta de que el pueblo de Israel se contaminó tanto que incorporó cosas del zodiaco, dogmas de reencarnación, de transmigración de las almas, incorporó cosas tan paganas como las que, si usted quiere ser sabio, tiene que ir a la tumba de un gran rabino
y allá pasar la noche, y durante la noche pedirle a ese gran sabio que lo posea, que entre dentro de usted, para entonces que tenga la sabiduría de ese sabio. Yahweh claramente en el libro de Devarim, en el capítulo 18 de Devarim capítulo 18, vamos a ir al verso número 9, Devarim 18:9, dice: y cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ritos de Shabbat en los cuales hacen pasar el fuego por el rostro y por las manos. Ni quien practique adivinación, eso lo hacen con zodiaco, ni agorero, ni sortilego. ¿Se han preguntado usted por qué muchos rabinos utilizan una cinta roja en el brazo? Ni hechicero. ¿Se ha preguntado usted por qué hay reuniones en las cuales decretan la muerte sobre personas cuando Yahweh lo ha prohibido? Punzadenura son de los ritos de muerte que tienen los rabinos para acabar con sus enemigos. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, por más sabio que sea el rabino muerto, no lo consulte. Y resulta de que el libro especial en el cual se basa la Cábala, que es el Zohar, Moshe de León, en el año 1200, siglo XII, resulta de que dijo que a la medianoche se presentaba el gran sabio, muerto hace 19 siglos, y en la medianoche le dictaba todo lo que tenía que escribir. Y él lo copiaba a la medianoche. No en vano, todos los que siguieron las tradiciones de Cábala en toda Europa fueron perseguidos y masacrados. Si nos preguntamos por qué vino el holocausto sobre el pueblo de Israel, encontramos una relación directa con las prácticas que se estaban haciendo de Cábala, al punto que a través de la hechicería estaban buscando hacer vivir a un muerto, hacer vivir a un muerto. Es entender que en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 17, Segunda de Reyes 17, dice en el verso número 8: y anduvieron en los estatutos ¿de quién? De las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes ¿de quién? De Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no que rectas contra Yahweh su Elohim, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh. Cosas muy malas. Entonces aquellos que se separaron de Mashiach establecieron otro fundamento, y ese es un fundamento de muerte que establecieron en ritos que le rinden culto a los muertos, y que Yahweh había prohibido todo ese tipo de cosas. Yahweh ha sido justo con su pueblo. Toda transgresión y toda desobediencia la ha castigado. ¿Para qué? Para que todos seamos entendidos y no caigamos en los mismos errores y en las mismas trampas. Yahweh quiere un pueblo fiel, que guarde su Torah, sus estatutos, sus decretos, los decretos que Yahweh le dio a su pueblo en la Torah escrita, dada a Moisés, siervo de Yahweh. No quiere leyes, estatutos y mandamientos de hombres, colocados por hombres que no sirven a Yahweh, ni creían en Mashiach, y que por lo tanto estaban lejos de nuestro Elohim, y que los convirtieron en leyes como si fuesen divinas, de obligatorio cumplimiento, y con lo cual oprimen al pueblo del Creador y ofenden. Mashiach nos rescató de todo ese tipo de cosas, y nos dijo: si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por lo cual nosotros tenemos que seguir esa Mashiach, y no a los hombres que están ciegos por su pecado, porque leímos en el libro de Isaías 29, vamos al libro de Isaías 29 otra vez, dice en el verso número 10: porque Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de ¿qué? De sueño, y cerró ¿qué cosa? Los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Cómo van a ver? Más adelante dice, verso número 14: por tanto aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la jodmah de los jajamín, la sabiduría de los sabios, y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos.
Resulta de que los jajamín que estaban llamados a dar el ejemplo sobre el pueblo de Israel, como dice en el libro de Jeremías capítulo 8 y en el libro de Jeremías capítulo 9, que ya lo hemos mencionado antes, aborrecieron la Torá y se pervirtieron, aborrecieron la ley dejada por Yahweh y entonces perdieron la sabiduría que tenían, y como perdieron la sabiduría que tenían, cada uno se dedicó a andar en la imaginación de su corazón, y entonces veía una ley de las naciones, de los pueblos paganos, y decía, eso es bonito para colocarlo también para el servicio al Creador. Y dice entonces en el libro de Miqueas, vamos a Sofonías, libro de Sofonías, vamos al capítulo número 1, verso número 2, destruiré, ¿por qué? Por completo todas las cosas de sobre la faz, ¿de dónde? De la tierra, dice Yahweh. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré ¿a quién? A los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Yahweh. Extenderé mi mano sobre ¿quién? Yahudá, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de el ídolo abominable Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y los que se postran jurando por Yahweh y jurando por Milcom, que es Moloch, ídolo abominable de la estrella de 6 puntas. Resulta de que, como habíamos visto, por un lado decían servir a Yahweh y por otro lado servían a los ídolos. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Que Yahweh les bendiga. Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y los que se postran jurando por Yahweh y jurando por Milcom, que es Moloch, ídolo abominable de la estrella de 6 puntas. Resulta de que, como habíamos visto, por un lado decían servir a Yahweh y por otro lado servían a los ídolos. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Que Yahweh les bendiga.